Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido, donde destapamos todos los secretos, dramas y amores que nos deja la farándula de Estambul. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero volcán a punto de estallar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, como ya habrán leído en el título, la cosa se puso seria. Rumores van y vienen desde hace tiempo, pero esta vez parece que las declaraciones, o mejor dicho, las supuestas declaraciones de Demet, son explosivas. Se dice que Demet Özdemir explota. Y que Can Yaman, que Can Yaman no volverá. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Demet que causó semejante revuelo? Agárrense porque la historia es jugosa y está llena de giros inesperados. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, exclusivas y por supuesto, mucho salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, comentarios y compartidos son el motor que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, vayamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Su química en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos por un romance en la vida real. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Durante el rodaje los vieron juntos fuera del set, compartiendo cenas, risas y gestos cariñosos. Muchos daban por hecho que eran pareja, aunque ellos siempre lo negaron rotundamente. Era el clásico donde hay humo hay fuego, pero en este caso, ¿el fuego realmente existió, o fue solo un espejismo creado por las expectativas de los fans? Después de que la serie terminara, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral con proyectos importantes, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas que también fueron un éxito rotundo. Sin embargo, la sombra de Erkenci siempre los persiguió. Los fans seguían esperando una reconciliación, una confirmación de que su amor era real y que, a pesar de la distancia, seguían sintiendo algo el uno por el otro. La serie dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, alimentando la esperanza de un final feliz que trascendiera la ficción. Las convenciones de fans, los edits de vídeos y las peticiones en redes sociales se convirtieron en un clamor constante. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. A lo largo de los años han surgido informaciones contradictorias sobre la relación entre Demet y Can. Algunos medios aseguraban que seguían en contacto, que mantenían una amistad cercana y que incluso se habían visto en secreto en algunas ocasiones. Otros, por el contrario, afirmaban que la relación se había enfriado, que habían surgido diferencias irreconciliables y que preferían evitarse para no alimentar falsas esperanzas. La prensa rosa turca se deleitó con cada nuevo rumor, cada foto filtrada y cada declaración ambigua, creando un laberinto de especulaciones donde la verdad era difícil de discernir. Y aquí es donde entramos en el terreno de las supuestas declaraciones explosivas de Demet Özdemir. Según varias fuentes, la actriz habría concedido una entrevista a un medio turco donde, al ser preguntada por Can Yaman, habría respondido de manera contundente, dejando claro que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Ojo, digo supuestas declaraciones, porque hasta el momento no hay una confirmación oficial de que Demet haya dicho exactamente lo que se está diciendo. Pero el rumor corre como la pólvora y, viniendo de donde viene, tiene bastante credibilidad. Las fuentes, según dicen, son cercanas al círculo íntimo de la actriz, personas que conocen de primera mano sus sentimientos y pensamientos. Pero como siempre, la prudencia es nuestra mejor aliada en este mundo del chisme. ¿Qué es lo que supuestamente dijo Demet? Pues, según estas fuentes, la actriz habría afirmado estar harta de que la sigan vinculando con Can Yaman. Habría dicho que ya han pasado muchos años desde Erkenci, que ambos han madurado y que tienen proyectos de vida diferentes. También habría dejado entrever que la relación entre ellos nunca fue tan idílica como la pintaban los fans y que, aunque guardan buenos recuerdos de la serie, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a surgir algo entre ellos. Esta declaración, de ser cierta, marcaría un punto final definitivo a las esperanzas de muchos fans. Un golpe duro a la fantasía romántica que Erkenci inspiró. Demet, al parecer, está decidida a enterrar el pasado y
Mirar hacia el futuro. Pero lo más explosivo de todo, según estas mismas fuentes, es que Demet habría hecho referencia a algunas actitudes de Can Yaman que no le gustaron en el pasado. Habría insinuado que el actor era demasiado egocéntrico, que le daba demasiada importancia a su imagen y que no siempre fue respetuoso con ella y con el resto del equipo de Erkencikus. Estas declaraciones, de ser ciertas, explicarían por qué Demet ha sido tan reticente a hablar de Can en los últimos años y por qué prefiere mantener la distancia. Si esto es verdad, estaríamos hablando de una dinámica de trabajo complicada, donde las diferencias de personalidad y las actitudes poco profesionales pudieron haber socavado la relación entre los protagonistas. Un ambiente tóxico en el set de grabación es algo que lamentablemente ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. Obviamente estas declaraciones han causado un terremoto en las redes sociales. Los fans de Erkencikus se han dividido entre los que se niegan a creer que Demet haya dicho eso y los que apoyan a la actriz, y le piden que no se deje presionar por las expectativas del público. También hay muchos que critican a Can Yaman, acusándolo de ser un engreído y de haber tratado mal a Demet durante el rodaje de la serie. Los hashtags #Demet estamos contigo y #Can Yaman decepción se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. El debate en línea fue encendido con argumentos apasionados a favor y en contra de ambos actores. Por supuesto, Can Yaman no se ha quedado callado ante estas acusaciones. Aunque no ha respondido directamente a las supuestas declaraciones de Demet, el actor ha publicado varios mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como una indirecta hacia ella. En estos mensajes, Can habla de la importancia de ser humilde, de respetar a los demás y de no dejarse llevar por la fama y el ego. También ha compartido fotos y vídeos de su trabajo en Italia, mostrando que está concentrado en su carrera y que no le importa lo que digan de él. Estas publicaciones, aunque indirectas, parecen una defensa velada ante las acusaciones. Can, al parecer, está tratando de proyectar una imagen de profesionalismo y madurez, evitando caer en la trampa de la confrontación directa. La verdad es que toda esta situación es muy delicada. No sabemos con certeza qué es lo que realmente pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman durante y después de Erkencikus. Solo podemos especular basándonos en los rumores, las declaraciones de los medios y las publicaciones de los propios actores en las redes sociales. Pero lo que sí está claro es que la relación entre ellos no es tan idílica como muchos fans creían y que, al menos por ahora, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La distancia física y emocional entre ambos parece insalvable. El sueño de una reconciliación se desvanece ante la realidad de dos vidas que han tomado caminos diferentes. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿creemos las supuestas declaraciones de Demet? Personalmente creo que hay que tomarlo con pinzas. Es posible que Demet haya dicho algo parecido a lo que se está diciendo, pero también es posible que los medios hayan exagerado sus palabras o incluso inventado algunas cosas para generar polémica. Lo que sí creo es que Demet está cansada de que la sigan vinculando con Can Yaman y que quiere dejar claro que ya es hora de pasar página. Es una estrategia comprensible para proteger su privacidad y evitar que su presente se vea empañado por un pasado que ya no existe. En cuanto a Can Yaman, creo que es un actor muy talentoso y con mucho carisma. Es cierto que a veces puede parecer un poco egocéntrico, pero también creo que es una persona muy trabajadora y que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. No sé si realmente trató mal a Demet durante el rodaje de Erkencikus, pero espero que, si eso es cierto, haya aprendido de sus errores y se haya convertido en una mejor persona. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y crecer como individuos. En definitiva, esta historia es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Cuando dos personas se convierten en ídolos de masas, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público y se ven sometidas a una presión constante por parte de los fans y los medios. Es difícil mantener la objetividad y la cordura en esas circunstancias, y es fácil que las relaciones se deterioren por culpa de la exposición mediática. La línea entre la vida real y la ficción se difumina, y las expectativas del público pueden convertirse en una carga pesada de llevar. Y hablando de relaciones, Demet Özdemir, como muchos sabrán, está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático en Turquía, y se les ve muy enamorados y felices. Claramente su presente es con Oğuzhan y su futuro está enfocado en esa relación. Por lo tanto, aferrarse a un pasado, por exitoso que haya sido, no tiene mucho sentido. Demet ha encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan,
y es natural que quiera proteger esa relación de cualquier sombra del pasado. Además, Ozan ha mostrado ser un apoyo incondicional para Demet, tanto en su vida personal como profesional. Han compartido momentos hermosos en público, demostrando una conexión genuina y un amor que parece sólido y duradero. Su relación es una prueba de que Demet ha logrado encontrar la estabilidad y la felicidad después de la tormenta mediática que rodeó su pasado. Por otro lado, Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, consolidándose como un actor reconocido en Italia y otros países. Ha participado en proyectos ambiciosos y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Su decisión de mudarse a Italia le ha permitido expandir sus horizontes y reinventarse como actor. Aunque su camino no ha estado exento de desafíos, Can ha demostrado una gran determinación y una ética de trabajo admirable. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática y a mantener la calma ante la adversidad. Su enfoque en su carrera y su pasión por la actuación son evidentes en cada proyecto que emprende. En conclusión, hemos desmenuzado el rumor bomba sobre Demet Özdemir y sus supuestas declaraciones explosivas sobre Can Yaman. Analizamos la historia de su relación, los posibles motivos de la ruptura y las reacciones de los fans y los medios. Aunque no podemos confirmar al 100% la veracidad de las declaraciones, queda claro que la relación entre Demet y Can es más complicada de lo que parece y que, al menos por ahora, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Cada uno ha seguido su propio camino, buscando la felicidad y el éxito en diferentes direcciones. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de salseo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de toda esta historia. ¿Creen que Demet dijo realmente esas cosas? ¿Creen que Can Yaman es culpable de algo? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es su canal de chisme turco favorito, así que no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Los quiero mucho, hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestro combustible. Cara guiño.